un juez federal ordenó la libertad de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por lo cual podría salir de prisión en los próximos días. Fuentes cercanas del caso detallaron a Milenio que el juez 17º de distrito con sede en Jalapa, Veracruz, resolvió el juicio de amparo para efectos a favor de Del Río Virgen, por lo que ordenó al juez de control concederle la libertad. Esto debido a que el juzgador determinó que la vinculación a proceso no reúne los requisitos constitucionales. Y justamente para hablar de este caso, tengo el gusto de saludar a Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano. Jorge, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Pedro, buenas noches. Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar contigo, con el auditorio. Y pues comentarte que es una cosa que dijimos desde hace prácticamente 3 meses, que en diciembre se dio esta injusta detención. Ya son prácticamente 100 días de la injusta detención de José Manuel del Río Virgen. Nunca debió de haber pisado la cárcel. No hay ninguna prueba, no hay ningún elemento que vincule a José Manuel del Río con este hecho lamentable. De hecho, es absurdo porque quien pierde la vida, quien es asesinado es nuestro candidato. Quien propone ese candidato que perdió la vida es justamente José Manuel del Río. Y se trata solamente de un ajuste de cuentas, de una venganza política del gobernador, un gobernador criminal, Cuitláhuac García, en Veracruz, que además ha ido perdiendo estrepitosamente batallas jurídicas. Recordemos que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, que es donde inicia todo este conflicto, porque él ha encarcelado a más de 1,000 personas injustamente, y a la hora que Ricardo Monreal, Dante Delgado, otro tipo de voces empiezan a luchar por estos inocentes, por estas víctimas, sus represalias, encarcelar también injustamente a José Manuel del Río. Y bueno, pues es un acto de justicia. No nos gusta el detalle de los 10 días que da el juez. Es una nueva injusticia, pero es evidente que no hay manera de acreditar la culpabilidad de José Manuel del Río, que José Manuel del Río es inocente. Y gracias, Pedro, porque ustedes siempre han tenido, los medios de comunicación, la disposición de conocer la verdad sobre el caso. Jorge, tú eres muy cercano a José Manuel del Río, lo has estado visitando constantemente. ¿Has podido ya hablar con él o con su familia? Con su familia, Pedro, mira, te voy a decir algo, porque la gente debe entender cómo funcionan las cárceles. Cada que nosotros luchamos por José Manuel del Río, él paga las consecuencias adentro. La gente debe de entender, de hecho hoy debe de ser un mal día, me refiero en el inmediato, por supuesto que es una buena noticia. Las cárceles son un infierno, Pedro. Las cárceles no son una solución para los problemas. Imagínate un joven que se le ocurre que quiere ir un fin de semana a la playa y se le ocurre por ahí robarse los espejos de un coche y demás, y que termina 3 o 4 años en la cárcel por prisión preventiva y porque no tiene dinero para la fianza, para el amparo. Las cárceles son escuelas de la delincuencia, las cárceles son territorios de autogobierno, las cárceles además se pagan con nuestros impuestos, son carísimas. La gente tiene que entender que las cárceles no están produciendo justicia en México, que la mitad de las personas que están en prisión hoy no tienen sentencia, no están ahí por un juicio, y que debemos de pensar en otras soluciones de justicia. Muchas veces lo que la gente demanda es que sí, los delincuentes sean castigados, que haya una persecución de los delitos, ¿sí?, que se le regrese lo que le robaron, que haya una sanción para la persona que delinquió. Pero las cárceles operan en un sistema en el que la verdad han hecho a este país más inseguro. Cada vez las cárceles están más llenas, tenemos celdas, ¿sí?, en las que debería de vivir 1 o 2 personas, en las que viven hasta 20 personas, y tenemos cada vez un país más inseguro. Entonces sí he conocido de la situación de José Manuel del Río, he estado en contacto con la familia, con sus amigos, con su defensa, y por supuesto que lamento muchísimo que una persona absolutamente inocente haya tenido que vivir esto por la culpa de un gobernador, claro, criminal, extraviado y absolutamente incapaz de darle a Veracruz seguridad, desarrollo, perspectiva de futuro. Y por supuesto que me siento como amigo de José Manuel del Río aliviado porque el tiempo esté dando
esté poniendo las cosas en su lugar y le esté dando la razón a Del Río. Y por supuesto que no le deseo esto a nadie. Una diferencia, Pedro, que es importante es, si nosotros algún día llegamos a gobernar este país y a tener el poder público, nosotros no vamos a actuar así contra nadie, ni siquiera contra Cuitláhuac, ni siquiera contra quienes son capaces de este tipo de barbaridades. Jorge, la venganza no es justicia, Pedro, y eso es muy importante que la gente lo entienda, lo comprendamos, ¿sí? Y que imaginemos un país distinto. Jorge, cuando has hablado con José Manuel del Río, ¿han tocado el tema de cuáles son sus planes una vez que llegas a una eventual libertad? ¿Te ha manifestado si desearía regresar a su posición en el Senado? Mira, Pedro, justamente lo que la cárcel hace es valorar. José Manuel del Río hoy no piensa en ningún tema político, en ningún tema de gobierno, en ningún tema de venganza. Piensa en ver a su hija. José Manuel del Río tiene una hija pequeña. Piensa en ver a su esposa, piensa en ver a sus hijos grandes, piensa en ver a sus amigos, piensa en poder volver a caminar por Papantla, en estar en su casa. Las cosas que uno valora en una situación de este tipo son las cosas que no se imagina. Hay quien incluso le ha querido decir, oye, tú deberías de hacer político el caso. José Manuel es una gente que tiene muchas relaciones, ha sido alcalde, entonces diputado federal. Él pudo haber apostado por una dinámica política y ha sido una gente, la verdad, entera, que ha apostado por la justicia y que creo que lo que él quiere en este momento es estar en libertad. Lo que quiere es que haya justicia y yo creo que José Manuel del Río va a estar a la altura. Es una gente fuerte mentalmente, espiritualmente, y que lo que nosotros queremos es que esté de regreso. Ahora, hay que reconocerle al senador Ricardo Monreal que no ha nombrado a nadie en sustitución de José Manuel del Río, porque Ricardo Monreal es el primer convencido de que Del Río es inocente. Entonces seguramente no tendrá ningún problema para regresar a su cargo. Y te pregunto por último, Jorge, nos queda poco tiempo, pero para las autoridades de Veracruz, ¿esto es una derrota jurídica o política? Las dos, porque ellos han convertido la justicia en un ajuste de cuentas políticas. Es una derrota moral, que es peor aún. El extravío de Cuitláhuac, que es atroz. Y nosotros sí le pedimos a Cuitláhuac que se tenga a reflexionar. No puedes encarcelar a miles de personas de forma inocente porque te critican, porque levantan la voz contra tus errores. A mí me puede gustar o no gustar lo que tú hoy comentas en tu noticiero, Pedro, lo que comente Azucena, lo que comente cualquier compañero o compañero de Milenio, de cualquier otro medio de comunicación. A veces estás de acuerdo y puede ser que a veces no estés de acuerdo. Pero la crítica nunca puede ser tener como consecuencia la persecución política, la criminalización, claro, y mucho menos la privación de la libertad. Y yo creo que Cuitláhuac García se ha excedido, se ha extralimitado, ha cruzado los límites de lo que es decente en la vida, más allá de la política, y yo creo que lo que él tiene hoy es una derrota moral, y es alguien que va a deambular por Veracruz sin que la gente lo reconozca como el gobernador. La gente lo va a reconocer como la persona que está sentada en la silla del Palacio de Gobierno. Pero un gobernador debe de tener una autoridad moral para hablarle a su pueblo, y él ya la perdió. Ojalá que el presidente dimensione lo que está pasando y lo convenza de que renuncie. Cuitláhuac García no debe de estar un día más como gobernador de Veracruz. Jorge, te agradecemos por tu valioso tiempo y estamos en comunicación y dándole seguimiento, por supuesto, al caso de José Manuel del Río Virgen. Gracias y buenas noches. Al contrario, Pedro, yo me siento muy agradecido porque nos han permitido la voz para hablar en favor de la justicia. Gracias, estamos en comunicación.